Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estaremos continuando con Primera de Pedro y comenzaremos Segunda de Pedro. Entonces, seguimos con el Pastor Juan Marcos, creciendo, aprendiendo. Gracias, Pastor Juan Marcos, y vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias por esta clase, por este tema, por este libro, por estos libros de las epístolas que son de tanta bendición para cada uno de nosotros. Pedimos que bendigas esta clase, abre nuestra mente, nuestro corazón y pedimos que seamos capaces, Señor, de implementar lo aprendido a nuestras vidas, nuestra familia, nuestro ministerio. Te pido por cada participante que tú bendigas, Señor, lo que tú has puesto en sus manos. Lo mismo al pastor Juan Marcos. Señor, gracias por la vida, la salud que le has dado para seguir adelante llevando tu palabra. Bendícelo y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor Juan Marcos, bienvenido. Muchas gracias, María Inés. Bienvenidos a todos a continuar en comprensión de los tiempos. Estamos en Primera de Pedro. Vimos capítulo 1 y 2. Vamos para capítulo 3. Venimos viendo temas: la salvación, el sufrimiento, la sumisión, la cristología. Entonces vamos a capítulo 3, que dice: asimismo, esposas, sométense a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Estamos viendo en 1 de Pedro una teología de la sumisión. Vimos que los ciudadanos están sometidos, vimos que los siervos, los esclavos están sometidos, y aquí estamos viendo que las esposas están sometidas. Esto se relaciona con el tema también del sufrimiento. Sufrimiento, sumisión, sumisión, sufrimiento. Una esposa con el marido inconverso, cuánto sufre el sufrimiento de la esposa, la sumisión de ella. Y ahora estuvimos hablando de la interseccionalidad, que es donde las cosas se relacionan, se juntan y todo tiene que ver con lo otro, que no son temas aparte. Un concepto en la sociología que en este mundo se está tomando para destruir la sociedad, pero este mismo concepto con el enfoque bíblico realmente es para fortalecer una sociedad. Y que tenemos aquí este tema que de sufrimiento, de sumisión, y ahora vamos a hablar de la salvación del esposo. Todo esto se une aquí. La sumisión, el sufrimiento, la salvación, la sumisión, el sufrimiento, todo eso intersecciona.
Y se habla aquí de cómo ganar al marido. Y entonces en términos básicos, siendo más atractiva. La esposa procura ser más atractiva. La esposa ha de ser atractiva. Cuando las jóvenes se casan en la iglesia, les decimos que tienen que ser aún más atractivas. Y un buen matrimonio, ahí la mujer se pone aún más atractiva. Entonces, más atractiva físicamente, pero más importante, más atractiva espiritualmente. Como decimos, bella por dentro y bella por fuera. Y aquí tenemos 3 tips en cuanto a la salvación. Ahora estamos hablando de la salvación del maridito. La Biblia dice que esto se logra sin palabra. Al hombre no le gusta por lo general que la mujer le hable, que la mujer le enseñe, que la mujer le diga las cosas. Es rara vez que al hombre le guste que la mujer le hable. Entonces, por eso dice sin palabra. Y el otro tip es por su conducta. Eso sí le gusta al hombre, la buena conducta de la esposa. Y tanto testimonio de hombres quienes han llegado a su salvación porque la conducta o por la conducta, como dice en la antigua versión, casta y respetuosa, por la conducta de la esposa, pensando en misiones en el mundo musulmán, el cambio en la mujer, en la esposa, cuando conoce a Cristo, como esposa, hablando de su conducta como esposa, figura muchas veces en los testimonios de hombres musulmanes quienes han llegado a tener su salvación. Y el tercer tip tiene que ver con su manera de hablar. Sara supo hablar a ese Abraham. ¿Se acuerdan de esa joya de esposo de Abraham? ¿Cómo fue él? Y ella supo tratarlo. Ella, una esposa, sabe cómo o cómo no hablar a su esposo. Y en términos generales es cuestión de respeto. ¿Sí? No es un secreto, no es una cosa que, que una esposa puede tener y otra no puede tener. Es el respeto, es algo que todo el mundo, todo ser humano puede adquirir, puede ya mostrar respeto en su manera de hablar. Pues yo hago el comentario que en nuestro medio el hombre soltero le tiene miedo a la mujer moderna y es por su manera de hablar. ¿Y cómo hablan ahora? Y uno dice, no, ni modos, ¿sí? Y es un problemita, uno tiene que hablar con ellas. Queremos hacer más discipulado con los jóvenes, ¿no? Por lado y lado. Y por el lado, pues, de la mujer, pues, wow, baje el tono, ¿sí? Eso no. Si piense casarse algún día, tenga eso en cuenta, porque el hombre no funciona así. Y precisamente esa manera de hablar inspira al hombre como a tratar a la mujer como un hombre. Y garantizo a la mujer, ella no quiere ser tratada como un hombre, ¿sí? Eso sí no le conviene para nada. Entonces, el respeto en su manera de hablar.
Inclusive, pues en los Estados Unidos, las mujeres en su hablar en inglés tienen como una cosa que hablan con la voz que femenina dulce se vuelve como una voz más eh, con raspa, pues no sé cómo explicarlo. Pero no, eso sí, no sirve. Bueno, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto. Eso va por ambos lados, hermano. ¿Sí? El respeto es que siempre va por ambos lados. Ya que la mujer es más delicada, eh, mejor la antigua versión que dice que es vaso más frágil, que es más literal. Eh, dice como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces los hombres también tienen que tratar a sus esposas con respeto y por supuesto en su manera de hablar, pero en su trato. Por eso yo trataba de decir que una mujer no quiere ser tratada como un hombre. No. Ella necesita ser tratada con respeto. Oí una prédica que dijo el pastor que si se van de viaje y tienen dos maletas, una maleta es grande y pesada y la otra es más pequeña y más liviana, pues ¿cuál lleva el hombre? Pues eso no debería ser una pregunta difícil, ¿sí? Como obvio, es que hay un respeto, ella es vaso más frágil, es más delicada. Y pues vamos a tener tips aquí para ambos, pero yo creo que eso es muy dirigido al hombre, porque él habló a las mujeres y ahora está hablando a los hombres y él entra como en este tema eh, y es el tema de la vida que yo quiero tener y lo que me va a costar. Y todo esto para que Dios conteste mis oraciones. ¿Te acuerdas que Él dice a los hombres para que sus oraciones no tengan estorbo? Pues es el peor problema un hombre tiene. Es que Dios no le contesta su oración. No, eso sí es estar mal, hermano. ¿Y por qué? Pues por ese trato a la mujer. Y todo que vamos a ver ahora, estos tips, va a terminar para que Dios escuche tu oración, hombre. Bueno, dice, en fin, viven en armonía los unos con los otros, comparten penas y alegrías y practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelven mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Ahora sí estamos hablando de nuestro presente, ¿sí? No estamos hablando de nuestra herencia en el cielo, ¿sí? Estamos hablando de qué vida voy a tener aquí. Como un pastor habla de tu mejor vida, ¿sí? Bueno, ¿cuál es mi mejor vida? Bueno, esta es mi mejor vida. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces vamos a ver que esta salvación del marido sí se puede lograr y que vamos a ya otra vez enfocarnos en el tema del sufrimiento. Dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren. Todo el mundo está con su Biblia física, marcando todas las veces que se habla del sufrimiento. ¿Sí? Dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, versículo 17, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien. Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Ahí tenemos nuestra teología del sufrimiento. ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Sufrir por hacer el bien. Ahora vamos a entrar en cristología. ¿Ves cómo todo esto intersecciona? Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Aquí estamos en pura cristología, aprendiendo de Jesucristo. Y estamos aprendiendo de un momento muy importante que es entre la muerte, cuando Jesús murió, y su resurrección. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y Pedro dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, que él les proclamó, él predicó la palabra heraldo, viene de este concepto de dar así ese anuncio, esa explicación de su justa condenación. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de todos los que murieron en el diluvio, que tuvieron sus 120 años para arrepentirse y construir sus propias arcas, ¿sí? Pero nadie quiso. Y estamos hablando, pues, de toda la humanidad en ese momento.
Solamente se salvaron 8 personas. Entonces, esto merece así este momento que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumen también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los siguen en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí estamos hablando de la salvación y dice Pedro, ya basta. Me acuerdo una prédica que se enfocó en esta parte. Ya basta, ya suficiente, ya todo que ha sido la vida de uno en todo ese desenfreno, en esa desperdicia de la vida, ya basta. Yo pienso en el testimonio de uno de nuestros jóvenes, pues ya se entregó a Dios y se hombres. Y él hizo el comentario, dice, yo no puedo creer que yo hubiera gastado tanto tiempo viendo los Walking Dead, que vio todos los episodios de los Walking Dead. Uno dice, ya basta. Bueno, ya. Ver los Walking Dead. Ya basta. Sí. Ya basta. Fue suficiente. Ya pasó eso. Y dice que todos ellos, aquellos se sorprenden de que uno ya no quiera seguir en el mismo plan de siempre. Les parece extraño, rarísimo, que le lavaron el cerebro, o que la mujer ya lo cambió, y pues insultan a uno y todo de estos disque amigos que uno tenía, les parece extraño este cambio. O sea, uno va a recibir muy poco apoyo de este mundo cuando uno decide, pues, entregarse a Dios, casarse, hacer, pues, ya la vida como debe ser. No. Eso sí, mucho amigo no va a compartir ese sentir. Le va a parecer extraño, rarísimo eso. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, viven conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. La traducción es una paráfrasis de Phillips. Dice, no se preocupen. Es que estos, los que se extrañan de uno, que ahora uno quiere vivir su salvación, no se preocupen, porque ellos tendrán que explicar su comportamiento al que está para juzgar a todos los hombres, vivos o muertos. Y por esa razón los muertos también tienen que escuchar la prédica del Evangelio. Puede que ellos cambien y que tengan
esta oportunidad también de compartir la vida eterna de Dios en el Espíritu. Otra paráfrasis, The Message, dice, escuchan al mensaje que fue predicado a aquellos creyentes quienes ahora están muertos y que aunque hayan muerto, como todo el mundo tiene que morir, ellos todavía tendrán la oportunidad de tener vida que Dios nos ha dado en Jesús. Entonces, entre los eruditos hay diferentes enfoques de cómo tomar este versículo. Teología de sufrimiento. Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumen también ustedes la misma actitud. Ahora vamos a tener tips así para tener esta actitud. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, date cuenta de la importancia de la oración. Uno tiene que orar bien. Sus oraciones no pueden tener estorbo. Dios tiene que estar atento, su oído atento. No tiene que estar haciendo lo que es. ¿Sí? Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Estamos entrando con nuestros tips, como en el tema ya de la salvación cooperativa, o sea que entre todos, si no, no es uno solito por allá, no, es que uno tiene que amar profundamente a los demás, ¿sí? Y aquí tenemos la esencia de lo que es comunidad. Esa palabra está sonando, pues es una palabra que siempre nos llama la atención, comunidad. Un nombre muy bonito para una iglesia es comunidad cristiana. Pues realmente eso es como la idea de una iglesia, ¿no? Y sí, nosotros realmente queremos comunidad. El mundo quiere comunidad y nosotros más queremos comunidad. Comunidad. ¿Y qué es comunidad? ¿Sí? Pues comunidad es tener perdón. Dice, el amor cubre muchísimos pecados. ¿Tú vas a tener comunidad con personas? Vas a necesitar amor. ¿Y eso? Pues el amor cubre una multitud de pecados. O sea, este es como un tip aquí en cuanto a nuestra salvación en el sentido cooperativa, y estamos hablando del perdón. Y después dice, practican la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Este es otro aspecto de comunidad. ¿Cómo sabes que tú estás en comunidad? Pues es muy sencillo. Tu casa está abierta. Hay personas en tu casa. Tú estás en la casa de otras personas. Eso es comunidad. ¿Sí? Esa es comunidad. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Cómo es el refrán? Corazón abierto, casa abierta. ¿Sí? Y eso sí es comunidad. Y dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto es comunidad. ¿Cómo sabes que estás en comunidad? Que tienes comunidad, que tienes la salvación como Dios quiere. Es porque tu don está siendo así una bendición para los demás. Tu vida sirve
tú ayudas, tú administras una faceta de la gracia de Dios en su diversidad. Eso es comunidad. Eso es salvación. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Entonces, en dado momento, esto es comunidad, ¿sí? En dado momento yo hablo. En dado momento yo sirvo, ¿sí? Yo estoy así para hablar, mejor dicho, las palabras mismas de Dios, que el Señor me va a usar en lo que yo hablo y que voy a servir y lo voy a hacer con la fortaleza que Dios me proporciona. Esto es comunidad, ¿sí? Yo hablo, yo sirvo, los demás reciben de la gracia de Dios a través de mí. Esto sí es salvación. Y todo esto, tener comunidad, nos lleva a que Dios sea alabado. Hay personas quienes alaban a Dios por mí. ¿He hecho algo en esta vida para que alguien alabe a Dios? ¿Alguien se da cuenta que yo existo? Yo existo para alguien más que yo, ¿sí? Esto es comunidad, esto es salvación. Dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos con nuestra teología del sufrimiento. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa por entrometido. Bueno, Perdón, pastor, perdón. ¿Puede volver a leer otra vez? Es que te congelaste y se perdió. Ok, ¿desde dónde? Dichosos. Ok. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Esta es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, que uno sufre por hacer el bien y el glorioso Espíritu de Dios reposa, ¿sí?, sobre nosotros. Yo sé que es un tema de la unción. Uno quiere la unción. ¿Cómo hago para tener la unción? Yo sí creo en la unción. Pero ¿cómo? Es que uno sufre por hacer bien y el Espíritu, el glorioso Espíritu de Cristo, de Dios, reposa sobre nosotros. Dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente. Ni siquiera por entrometido. De pronto, yo no soy asesino, ladrón o delincuente, pero sí soy entrometido. Me fascina ahí saber todo de los demás. Yo soy un entrometido, ¿sí? No soy un asesino, no, ladrón, delincuente, ni modo. Pero dice, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, realmente la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, ¿sí?, pues lo tenemos en el libro de los Hechos, ¿correcto?
Y lo tenemos aquí en lo que escribe Pedro. Aquí, pues, a mencionar que curiosamente no se habla toda hora cristiano, 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 cristiano. No, realmente no. Y bueno, pero aquí está el término cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Es bueno recordar el significado de lo que estamos viendo. Cristiano significa de Cristo. ¿Sí? Sencillamente es de Cristo. Uno es de Cristo. Y aún en nuestro contexto moderno, uno se identifica con personajes importantes, líderes en el tema de la política. Uno es, bueno, en Colombia, uno es petrista o uno es samperista, uno es uribista, uno se identifica así en el sentido de alinearse con la dirección política que está dando la persona. O sea, esta manera de identificarse con alguien por nombre es algo que permanece hasta hoy en día. Y pues cristiano es ¿qué? Es de Cristo. Entonces dice, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Eso es muy bueno porque uno puede sentir vergüenza y le dicen, pero es que usted no tiene fe, que usted ha pecado, ¿cuál es su problema? No se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio, este es un tema que poco se habla, el juicio comience. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelen contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Cómo te parece esta teología del sufrimiento? Primero hay que estar preparados psicológicamente. Mucha gente ni idea de lo que está pasando en el mundo ahora y lo que viene sobre el resto de este mundo. Tenemos que estar preparados psicológicamente hablando. Y la alegría, la característica del sufrimiento cristiano es la alegría. ¿Y eso cómo así? La comparación con el futuro del cristiano. ¿Cómo es mi futuro? Estoy sufriendo ahora, pero ¿cómo es mi futuro comparado con el futuro del impío y el pecador? Alegría. El juicio. El juicio viene a uno en dados lugares, gracias a Dios, puede ver vallas que dicen Dios te ama. Amén, amén. Apoyo totalmente poner vallas por las carreteras que digan Dios te ama. Pero ¿dónde están las vallas que dicen Dios te juzga? ¿Sí? Hay que poner vallas que digan Dios te juzga. Lo que pasa es que hoy en día en nuestro contexto, Dios te ama, pues cómo no, yo que soy tan bueno, pero Dios me juzga, ¿cómo así? Bueno, el juicio que viene, el juicio, nosotros tenemos valles que dicen
Dios te ama. Yo apoyo totalmente tener vallas que digan, Dios te ama. Pero de pronto poner una valla que diga, Dios te juzga. ¿Y eso? Pues hoy en día la gente, pues no le parece extraño que Dios que me ame, pues yo tan bueno que soy. Pero creo que para mucha gente sería sorpresa la idea, Dios me juzga. ¿Cómo así? Entonces, tenemos este concepto del juicio que viene. ¿Y por dónde comienza? Pues comienza así en la iglesia. Uno no puede estar ahí cada vez que oramos, Señor, juzga. Uy. Uno dice, juzga esta nación, juzga este congreso, esta corte, no sé qué. Cuidadito, el juicio comienza en la iglesia. Y tenemos este aspecto en nuestra teología de sufrimiento con la voluntad de Dios. ¿Cómo así? ¿La voluntad de Dios que yo sufra? Oh, no, eso no se ha hablado. Nadie me dijo eso, que en dado momento que me toque sufrir por hacer mal. No, 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 por hacer bien. ¿Cómo así? Bueno, los ciudadanos, los siervos, los esclavos, las esposas, uno en esta vida sufre según la voluntad de Dios. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios confían en su fiel Creador y siguen practicando el bien. Estamos viendo una confianza que nosotros tenemos. Confiamos en nuestro fiel Creador, ¿sí? Y seguimos practicando el bien. Pedro está escribiendo esta carta para que la gente siga haciendo el bien. La tendencia humana es pues dejar de hacer el bien, ya es vengarse o ya es ya hacer el mal como todo el mundo. No, 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 no pague el mal con mal, pague el mal con bien, confianza en Dios y seguir practicando el bien. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Aquí estamos con pura cristología. Cuando aparezca el Pastor principal, el príncipe de pastores, el Pastor Supremo. Asimismo, jóvenes, adivinen, sométense a los líderes. Revístense todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Aquí estamos con nuestra doctrina de la sumisión. Ahora estamos hablando de jóvenes con sus líderes en la iglesia. Hablamos sobre los ciudadanos, hablamos sobre los siervos, los esclavos, hablamos en el matrimonio y ahora estamos hablando en la iglesia. La doctrina de la sumisión.
Primer tip, la humildad se ve realmente cuando haya problema. Que uno esté todo sumiso ahí cuando le parece bien, pero que haya un problema o que haya una diferencia, ¿sí? Ahí es donde uno sí ve quién está sometido. Y se habla de revestirse, que es la manera de ser, de vivir. Si uno es o no es humilde, ¿sí? Que eso tiene que ser como todos los días uno se viste, pues todos los días uno tiene que revestirse con humildad. Y Dios va a dar una gracia. Pedro cuando termina esta carta diciendo, esta es la verdadera gracia. Sí, sí, Señor, esta es la verdadera gracia. ¿Qué? Pues la humildad en la vida de uno. Y Dios da gracia, ¿sí? Mientras que uno sufra, cuando uno está humillado, está Dios dando su gracia. Le preguntan, ¿cómo resiste usted eso? ¿Cómo usted ha podido con eso? Pues es que Dios da gracia. Y Dios exalta, ¿sí? Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Pues imagínate qué es eso. Cuando viene todo en contra a uno, humíllese para que Dios os exalte cuando fuere el tiempo. Y aquí estamos viendo que esto es, la respuesta es la manera de aliviarnos de la ansiedad. Este mundo, uno vive con mucha ansiedad, necesita tomar medicamento para la ansiedad que tiene. Practica yoga, hace todo, medita, a ver qué hace con esa ansiedad que se apodera de uno. Bueno, la ansiedad realmente es lo opuesto a la humildad, ¿sí? Y entonces, pues podemos echar sobre él toda nuestra ansiedad, porque él cuida de nosotros. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístenlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soporten la misma clase de sufrimiento. Ahora seguimos con nuestra doctrina del sufrimiento con el diablo. Está el diablo aquí. ¿Habías pensado en esto? El diablo tiene su objetivo, o es que uno no tenga nada en cuenta lo que él está haciendo, o que uno no haga sino pensar en el diablo. Son dos extremos, pero garantízate en el sufrimiento. Ahí está el diablo. Un cristiano preguntó, ¿cómo hace uno para morir por Cristo? Porque ahora más cristianos mueren cada año que en toda la historia. Esta noticia no se sabe, no se da así. Este no es un tema que le interesa a este mundo, ¿sí? Pero es un hecho y no estoy inventando. Más cristianos mueren hoy en día y nos llega más y más noticias, ¿sí? Más y más información. Eso es lo bueno de nuestro contexto moderno, que por el momento podemos recibir información de lo que está pasando en otros lados, en otras partes
del mundo, que hay más y más cristianos muriendo cada domingo. Están entrando a iglesias y matando a cristianos. Y entonces uno dice, ¿cómo yo no me veo, no me veo capaz de morir por Cristo? ¿Cómo hago? Y alguien dijo, si nosotros somos fieles en las pruebas pequeñas, pues Dios nos da gracia. Y cuando lleguemos a aquella prueba grande, Dios también nos da la gracia. Corrie ten Boom, la señora solterona quien sobrevivió el Holocausto, ella holandesa, se convirtió realmente, plenamente por su experiencia terrible en el Holocausto. Y ella contó, ella viajaba por todo el mundo, una señora ancianita, viajaba por todo el mundo predicando a Cristo y contando de la experiencia del Holocausto, de este tremendo sufrimiento, humillación y todo. Y ella contó en una prédica que ella preguntó a su papá que cómo sería morir por Cristo. Ella no se imaginaba cuando era una niña que una persona tendría en Holanda que tendría que morir por Cristo. Y el papá le dijo, bueno, cuando nosotros viajamos en el tren, ¿cuándo es que yo te doy el boleto? ¿En qué momento te doy el boleto? Y ella, la niñita, dijo, tú sabes, papi, cuando nosotros vayamos a subir al tren es cuando tú nos das el boleto. Bueno, así será. Cuando lleguemos a ese momento, Dios nos da cómo resistir, cómo hacer pues lo que sería ya la entrega final. Si somos fieles en las pequeñas pruebas, Dios nos ayuda en lo grande. Si somos fieles en las pequeñas pruebas, Dios nos ayuda en lo grande. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí sí tenemos nuestra doctrina del sufrimiento. Se habla de un poco de tiempo. Los autores del Nuevo Testamento hablan de un poco de tiempo. ¿Te acuerdas de que la vida es breve? Sí, es un poco de tiempo en contraste con el llamado que tenemos a la gloria eterna. Saludos finales. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Tenemos aquí referencia a Silvano como secretario, que Pedro está como dictando eso y Silvano lo está escribiendo ahí así más ordenadamente. Hay un contraste entre el estilo de Primera de Pedro y Segunda de Pedro y da como a pensar que Primera de Pedro está, por decirlo, mejor escrito así. En cambio, Segunda de Pedro, a lo mejor fue Pedro mismo quien tomó, espero, y escribió. Y se menciona aquí un dato que nos intriga, que dice
Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Entonces, ¿dónde está Pedro? Pues Babilonia en la Biblia, Babilonia en los tiempos del Nuevo Testamento, en sentido espiritual. Literal sería Babilonia, Babilonia, ¿sí? Tal Babilonia que hoy en día es Irak. Y entonces, pues, que Pedro haya llegado hasta Irak y está escribiendo esto. Pero en los tiempos bíblicos, Babilonia era Roma, ¿sí? Y entonces lo que salió de Roma era la continuación de la religión babilónica, Babilonia misteriosa. Y entonces, pues, cuando él dice saludos de la parte de la comunidad que está en Babilonia, pues todo el mundo sabe que eso es Roma, ¿sí? Eso se sabía muy bien. Es como hoy en día en Colombia, si uno manda saludos, saludos de la nevera. Entonces, todo el mundo sabe que uno está en la ciudad capital. Y tenemos aquí referencia a Marcos, mi hijo Marcos. Se cree que Marcos escribió su evangelio así de las historias que Pedro le había contado. Y tenemos aquí el saludo, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Ay, ¿sabe que es muy importante en la comunidad el saludo? En la reunión cristiana, de la comunidad cristiana de la iglesia, es muy importante el saludo, ¿sí? Pero es muy importante el saludo. Eso está en la Biblia. La importancia de saludarse los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Es muy importante el saludo. Mi pastor, Don Pickrell, en California, él habla de las tres W en inglés. Worship, word, welcome. Worship, adoración. Word, palabra, y welcome es bienvenida. Las tres W. Así que eso es esencial en la comunidad cristiana. Es el saludo. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí tenemos segunda de Pedro y vamos a tener un feeling de continuar temas que Pedro abordó en su primera carta. Temas, número 1, la fe. Dice una fe tan preciosa como la nuestra, la fe. Aprovechamos este momento a definir qué es fe. Fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. La gracia. Aquí dice que abunden en ustedes la gracia. Definición de la gracia. La gracia es la provisión de Dios para la necesidad del hombre en Cristo Jesús. La provisión de Dios para la necesidad del hombre en Cristo Jesús. Y Pedro aquí de introducción habla de la paz. La paz. ¿Qué es la paz? La definición o el concepto de la paz que viene del Antiguo Testamento, paz, shalom, no es la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto. No es la ausencia de problemas. Yo solo quiero paz. Uno vende su alma
al diablo para tener paz. Dice, cuando digan paz y seguridad, así vendrá ya el fin repentinamente. Sí, o sea, el hombre haría lo que fuera por la paz. Los líderes mundiales venderían su alma y la sangre de sus súbditos para ganarse el premio Nobel de la paz. El hombre quiere es paz. Pero el concepto de paz, el concepto bíblico de paz no es la ausencia de conflicto, es victoria. Es muy fácil tener paz si uno se rinde. ¿Sí? Así uno puede tener paz. De acuerdo cuando criticaban al presidente Ronald Reagan, que ¿por qué no hacía la paz con los soviéticos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacen la paz? Y él decía, pues nosotros podemos tener paz mañana. Simplemente nos rendimos y vamos a tener paz. Pero no, ese no es el concepto de la paz de la Biblia. No, el concepto de la paz es victoria. Dios me da victoria. Y entonces yo vivo paz. Entonces tenemos aquí la fe, la gracia y la paz. Nota, cuando vivimos en la provisión de Dios, tenemos paz. Palabra clave de Pedro, él dice que la palabra favorita de Pedro en sus escritos es la palabra preciosa. Y aquí está hablando de nuestra preciosa fe, una fe tan preciosa. Y el enfoque, la mejor manera para no caer en el pecado y no desanimarse por los burladores es crecer en la gracia y la paz. Tenemos todo lo que necesitamos. Nadie tiene por qué quedarse por fuera. Tenemos las promesas y tenemos la nueva naturaleza. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Aquí estamos con ¿cuál tema? El tema de la salvación. Vamos a hablar ahora sobre el segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Nosotros estamos siendo librados del poder del pecado. Vamos a ver tips. ¿Cómo es este proceso de la santificación? Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción de Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Nota, la salvación. Venimos en Pedro, 1 Pedro, ahora 2 de Pedro, hablando de la salvación. Esa salvación así personal, esa salvación cooperativa, ¿sí? Esta salvación es más que ir al cielo. Obvio, nuestra herencia está en el cielo, ¿sí? Pero la salvación es más que nosotros tenemos aquí en esta vida, la salvación, la santificación. Y los tips que da, él dice de primeras, esfuércense. Háganme el favor, esta pereza nos está matando. Pablo habla de esto a los romanos. Él dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de Romanos? No perezosos. Es que es la pereza, ¿sí? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice Pedro, esfuércense, ¿sí? Esfuércense aún más. Y dice, abundar en estas cosas. Ahorita vimos una lista de cualidades, de virtudes de carácter. Si Dios da vida, queremos hacer en la iglesia un enfoque, por favor, en cómo nosotros hemos de ser como personas, ¿sí? Teniendo esta salvación, que estas cualidades abundan, ¿sí? Si no, entonces a uno se le olvida de la purificación de sus pecados. Acuérdate que Pedro es un judío, él habla con estos términos, él habla de ser rociados con la sangre de Jesús, de la purificación, porque él siempre se acuerda desde Éxodo capítulo 24, Moisés rociando sangre sobre este pueblo, ¿sí? Y él hace recordar en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos la purificación de nuestros pecados. Y dice, hacer firme su vocación y elección. Que nosotros tenemos un propósito, Cristo murió en la cruz por nosotros, nuestra vida no puede valer nada. O sea, ¿cómo va a ser mi vida una vida inútil, una vida improductiva? ¿Sí? No, es que Cristo murió por mí y yo quiero esa entrada. Dice aquí, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno. ¿Sí? Realmente no quiero entrar ahí como se dice, como un perro, como es. Entrar ahí como que, ay. No, par en par. Están abiertas esas puertas. Si uno se esfuerza a ser firme su vocación y elección, esto es lo que cuesta, ¿sí? Si nosotros queremos agradar a Dios. Y dice aquí que estas puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra cristología aquí en Pedro. Lo que Pedro está diciendo, todo se enfoca en Jesús. Dice, por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la descripción de lo que es el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Pues es hacer recordar
Es una obligación que uno tiene de refrescar la memoria de las personas. Y dice, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Pedro sabe que no le queda mucho tiempo. Y entonces se está dedicando a la enseñanza. Y que ahora para realmente poner a esta gente bien firmes, así en su llamado, en su vocación, Él va a recordarles, refrescar su memoria en cuanto a la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, y que Él va a hacer un refuerzo aquí en este tema, y el enfoque va a ser que nosotros no estamos siguiendo mitos y fábulas. Fue muy importante en esta época que la gente entendiera que su religión no era de mitos y fábulas. ¿Será que hoy en día sería bueno como reforzar este punto? Estamos hablando de la bibliología. La bibliología es el estudio de la Biblia. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Por qué creer en la Biblia? Si deberíamos confiar en la Biblia que tenemos. Yo pongo YouTube y escucho prédicas que dicen que no, nosotros no podemos confiar en la Biblia que tenemos. Entonces, necesitamos el mensaje urgentemente de Pedro. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Pero está recordando de la transfiguración. Pedro estuvo ahí en la transfiguración de Jesús. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a parar aquí un momento a preguntar, ¿por qué creo en la Biblia? Que cada uno piense, ¿por qué creo en la Biblia? Muy a título personal. Yo creo en la Biblia, tú crees en la Biblia. Preguntémonos, ¿por qué creo en la Biblia? Algunos pueden responder, pues creo en la Biblia porque pues mis padres me enseñaron la Biblia. En la iglesia pues aprendí de la Biblia, por eso creo en la Biblia. Otros, creo que todos diremos, pues creo en la Biblia porque la Biblia cambió mi vida.
yo vivo diferente por la Biblia. Y yo creo que muchos diríamos que creemos en la Biblia porque Dios nos habla, ¿sí? Dios nos habla a través de su palabra. Bueno, todas estas razones son reales y son, por decirlo, buenas razones. Cómo no, cómo no. Pero quiero entrar en un tema. ¿Te acuerdas que dice que tenemos que estar preparados para dar una razón de la esperanza que nosotros tenemos? Ese es el tema, esta explicación, una defensa de la fe que tenemos es la apologética. Y a lo que me refiero es que una persona puede decir, pues mis padres no me enseñaron la Biblia. Yo no vivo en un país donde enseñan la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? Y una persona puede decir, bueno, ustedes, sus vidas han sido mejoradas, beneficiadas por la Biblia, los felicito, muy bien, pero mi vida ha sido beneficiada, mejorada por otros libros religiosos, por otros conceptos, o sea, realmente todo da al mismo fin, ¿sí? Y otra persona puede decir, sí, usted te habla a ti en la Biblia, pero a mí me habla Dios en el bosque. A mí me habla Dios en la naturaleza. A mí me habla Dios en mi meditación, ¿sí? Y entonces, pues uno puede tener otra perspectiva que realmente la Biblia no es así tan importante. El misionero, apologista, teólogo Voddie Baucham, él hizo aquí una respuesta a la pregunta ¿por qué creo en la Biblia? Dice, yo creo en la Biblia porque es una colección. Date cuenta que la Biblia no es un solo libro, es una colección de 66 libros, 40 autores, estos libros escritos durante 1400 años, otros libros de otras religiones, es un solo libro, escrito en un solo momento, escrito por una sola persona. No, señor, la Biblia es una colección confiable. Nosotros tenemos diferentes obras de la antigüedad que nosotros confiamos que realmente son los libros legítimos, realmente llegados a nosotros ya en tiempo moderno. Y confiamos en estos libros de la antigüedad, libros de los griegos, libros de los romanos, y la Biblia está al par y más confiable en recibir nuestra confianza. Es una colección confiable. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos. Esto es muy importante, que gran parte de la Biblia se trata de la historia. ¿Sí? No son mitos, no son fábulas, sino de hechos reales en la historia. Y entre más historia que conocemos, más que vemos cómo la Biblia concuerda, y como la historia concuerda con la Biblia. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares, o sea, personas quienes vieron estas cosas. Pedro está diciendo, yo vi esto, yo estuve en ese monte de la transfiguración. Es que yo lo vi. Escritos por testigos oculares en el periodo en que vivían otros testigos oculares. ¿Sí? O sea, no solamente Pedro, Juan, Santiago viendo, sino que otras personas quienes también vieron. Los apóstoles vieron a Jesús resucitado, pero también otras personas, 120 personas,
y 500 personas en una ocasión vieron a Jesucristo resucitado y ellos vivían en el momento que el Nuevo Testamento está siendo escrito. El Nuevo Testamento no fue escrito 300 años después de los acontecimientos. No, señor. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. El punto es que había gente todavía ahí que había visto a Jesús resucitado. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares en el periodo en que vivían otros testigos oculares que reporta eventos sobrenaturales. Sí, señor. Tenemos eventos sobrenaturales en la Biblia. En el Corán no hay ningún milagro, pero en la Biblia sí hay milagros. Reporta eventos sobrenaturales que al ocurrir cumplieron profecías. Las otras religiones no tienen profecías, la Biblia tiene profecías. Jesucristo tiene 300 profecías referentes a Él, que cumplieron profecías específicas, profecías en cuanto a la fecha de su nacimiento, el lugar, aquí las circunstancias de su vida, hasta cuestiones de su muerte, sobre las cuales él no pudo haber tenido ni sobre su nacimiento, ni sobre su muerte. Profecías específicas que aseveran ser de origen divino y no humano. Entonces, Pedro nos está colocando así en nuestra fe, en nuestra gracia y en nuestra paz sobre esta base de la Biblia, haciendo recordar en qué es lo que nosotros estamos creyendo, en qué no estamos creyendo, no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, no estamos en mitos y fábulas. Dios les bendiga. Bueno, qué bendición, amén. Gracias, Pastor Juan Marcos, qué bendición poder tener estas clases, tener estos libros. Y les recuerdo que tenemos varios libros explicados por el Pastor Juan Marcos. Tenemos Romanos, tenemos Hebreos, tenemos Apocalipsis y tenemos las epístolas generales que realmente han sido muy buenas. Entonces, búsquenlas en nuestro canal de YouTube y compártala con otros. Realmente esto propaguemos la palabra de Dios y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.